Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Jesús Armas, director de la organización no gubernamental Monitor Ciudad. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a ti y con tu permiso me retiro la mascarilla. Adelante. ¿Cómo está la situación del agua en la capital? Ya sabemos todo lo que ha sucedido esta semana con el Tuit 3, averías. ¿Cómo se encuentran principalmente en el mayor rango de acción del trabajo social que han venido realizando, que es en el oeste de la ciudad, en el municipio de Libertador? Bueno, la verdad es que Monitor Ciudad se ha venido expandiendo, no solamente toda el área metropolitana, sino que ya tenemos presencia en 4 estados. Pero en el caso puntual del área metropolitana, el año pasado, en resumen, en promedio los caraqueños pasaron el 65% del tiempo con las tuberías vacías. Y en los últimos días hemos visto unas averías muy puntuales que han afectado distintos sectores del municipio de Libertador, como es el caso de la ruptura que hubo en Puente Hierro hace algunos días, que ha afectado a parte del Paraíso y a parte de la parroquia Santa Rosalía, incluso a parte de la parroquia Santa Teresa. Y más allá de eso, vimos como la parada del sistema TUI 3 tuvo prácticamente al 60% de la ciudad de Caracas sin poder tener acceso a agua. ¿Por qué? Porque el TUI 3 es un sistema que se diseñó para llevarle agua al municipio de Libertador. El TUI 3 trae el 70% del agua que entra al área metropolitana de Caracas, y no tan solo eso, sino que además del TUI 3 se están haciendo hoy trasvases al sistema TUI 1, al sistema TUI 2, y eso hace que pueda llegar agua a otros sectores del municipio de Libertador y a parte del sur de la ciudad, específicamente el municipio de Baruta. Entonces, cualquier parada del TUI 3 es algo muy grave para la ciudad capital. En líneas generales, hemos visto, de hecho, la semana pasada, había sectores en los cuales normalmente tenían los 48 horas a la semana, y vimos que durante toda la semana hubo bombeo medianamente sostenido. ¿Esto es señal tal vez de alguna recuperación en el sistema? No, eso es señal de que hay muchísimo más orden en el tema de los ciclos. ¿Por qué? Bueno, Hidrocapital se ha convertido en un malabarista de válvulas. Es decir, llega muy poca agua a Caracas, TUI 1 no está enviando agua, TUI 2 está enviando más o menos al 50% de su capacidad, TUI 3 a toda su capacidad, pero como te dije, tiene que ayudar a los otros 2 sistemas. Entonces, ¿qué pasa? La poca agua que llega a la ciudad capital hay que distribuirla, y por eso están los ciclos. Antes creo que Hidrocapital no tenía muy claro a qué sectores y a qué sectores no estaba llegando y por cuánto tiempo. Era algo demasiado improvisado. Creo que han mejorado en la forma como están distribuyendo el agua dentro de la ciudad, pero sin embargo no han solucionado el tema de fondo, que es cómo arreglar, cómo rehabilitar el sistema de bombeo mayor para que llegue más agua a la ciudad capital. ¿No hay diagnóstico todavía, un diagnóstico que sea público, que diga falta esto para poder rehabilitar por lo menos el TUI 1? No, y eso es una de las cosas que nosotros exigimos de Hidrocapital. Hidrocapital debería ser transparente y explicar a la ciudad y a todos los venezolanos, porque es un problema no solamente del área metropolitana de Caracas con Hidrocapital, sino de todas las hidrológicas del país, que deberían decirle al país exactamente cuál es el estado de los acueductos para que de alguna manera se pudiera presionar a quienes tienen que tomar estas decisiones para que se rehabiliten los acueductos, vuelva a llegar agua a las ciudades y entender bien si son problemas, hasta qué punto llegan los problemas que tiene hoy. Por ejemplo, en el caso de Caracas, nosotros calculamos que de los 19.200 litros que llegaban en el año 1999 a la ciudad, hoy apenas están llegando entre 10 y 12.000. Evidentemente esto es algo gravísimo que está dejando a muchos sectores, por ejemplo, los bloques de la parte alta de Cotiza, sectores de Cacuagüita, sectores de la parte alta de La Vega o de La Pastora, durante meses sin una gota de agua. Desde Monitor Ciudad, ¿creen que es posible ser más eficiente con los ciclos en la situación actual de bombeo que hay para la capital? Bueno, pareciera que sí se puede ser mucho más eficiente. Número 1, siendo más transparente. Número 2, hablándole claro al país y teniendo un cronograma para la distribución. Pero lo más importante es buscar los recursos y al personal técnico calificado, los profesionales que de verdad conocen los acueductos del país, y ponerlos a trabajar en un plan de recuperación de cada uno de estos acueductos. Porque la verdad, si no se hacen las inversiones, si no se hace el mantenimiento, si no se hace la rehabilitación, cada vez vamos a estar en un estado peor. Y una parada, por ejemplo, drástica del TUI 3, donde se pierdan 1 o 2 bombas, puede poner a la ciudad capital puede convertirla en un desierto total, y eso no es lo que queremos. No queremos más violaciones al derecho humano al agua. En el caso de la electricidad, en esta semana hemos visto, y en las últimas semanas, varios bajones de luz en Caracas, alguno que otro falla que ha sido mucho más amplia.
Y es más, varios semáforos, hubo la tarde de este martes, hubo varios semáforos que uno transitaba por Caracas y había varios semáforos que estaban sin energía. ¿En qué punto se encuentra también el servicio de energía eléctrica en Caracas? Bueno, la verdad es que el servicio eléctrico del país depende, como sabes, fundamentalmente del sistema Guri. Esto está haciendo el sistema muy frágil porque el sistema Guri, digamos, no debería estar dándole energía a la mayoría del país, sino que debería haber otros sistemas que ayuden a suministrar energía a ciertos estados y ciertas regiones. Entonces, frente a eso, además frente a un sistema Guri que cada vez está más débil por la falta de mantenimiento, por la desprofesionalización de Corpoelec, etcétera, han hecho que se esté produciendo mucha menos energía hoy de lo que se producía, energía eléctrica, de lo que se producía hace 3 o 4 años, incluso hace 10 años, según algunas cifras que estuvimos viendo de Outlook de BP. Pero luego tenemos otro problema, y es que tiene que ver con temas muy locales, por ejemplo, transformadores. Hoy Corpoelec no tiene la capacidad de reponer ni hacer mantenimiento a los transformadores que hay en el área metropolitana de Caracas, y por eso vemos cómo hay en ciertos sectores, ciertas comunidades, apagones constantes. Por ejemplo, en el Valle, en la calle 13, en la calle 14, siempre tienen apagones, ciertos sectores del municipio de Baruta, ciertos sectores del municipio de Latillo, La Paz, en la parroquia del Paraíso. Entonces, esto es una constante y que va a empeorar porque estos transformadores tienen una vida útil, y es una vida útil que además se recorta cuando no tienes un mantenimiento frecuente y cuando tienes tanta inestabilidad en el sistema eléctrico. Entonces, si no hay una inversión importante y un plan de rehabilitar el sistema eléctrico nacional, de hacer unas inversiones, de incluir más megavatios dentro del sistema, pues sencillamente poco a poco la ciudad se va a apagar, y además esto lo vamos a sufrir sobre todo cuando empiecen a recuperarse ciertas industrias o se enciendan más el país, que se requiera mayor demanda de energía, y entonces en ese momento vamos a ver fallar muchísimo más el sistema eléctrico nacional. Parte de lo que se ha hablado que podría ser una solución para tratar de recuperar y estabilizar la situación es un cobro más adecuado a la situación económica y a lo que necesita la industria eléctrica, tarifas más reales, más apegadas a la realidad. ¿Han establecido tal vez ustedes un parámetro en el cual se pueda ubicar la tarifa de la electricidad? Bueno, fíjate, antes de la llegada de quienes están en el poder hoy, la verdad es que las tarifas, tanto de electricidad como de agua, daban para sostener el servicio e incluso para hacer inversiones. La verdad es que así se cambió el modelo económico, y al momento de cambiarse el modelo económico se crearon unas tarifas que sencillamente no son capaces de sostener ninguna de estas empresas públicas, y por eso las han llevado al quiebre. Hoy vemos cómo se han hecho algunos esfuerzos por ajustar las tarifas, pero tú no puedes ajustar tarifas si no mejoras el servicio. Por ejemplo, en el caso del agua, unas personas que les llega el agua una vez a la semana, ¿cómo le empiezas a cobrar unas tarifas que aumenten en 500 o en 1000%, cuando la verdad es que no tienen un servicio? Entonces, a pesar de que necesitas los recursos, primero tienes que hacer algunas inversiones y darle una señal a los ciudadanos. Lo mismo con el caso de la energía eléctrica. Cuando ves en el occidente del país, sobre todo en lugares como Maracaibo, ¿cómo haces tú para exigirle a la gente que pague más por electricidad si la verdad es que no les llega el servicio o les llega de manera muy deficiente? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hicimos un cálculo de cuánto debería estar según la media regional, las tarifas tanto de electricidad como de agua, específicamente en el área metropolitana de Caracas. El caso del agua es muy particular porque requiere mucho consumo eléctrico, y la tarifa de agua va a depender de la tarifa que le cobre Corpoelec a Hidrocapital. Entonces, pero estos números los vamos a revelar en un informe en las próximas semanas a través de la página de Monitor Ciudad, que vamos a publicar tanto el tema de agua como de energía eléctrica. Quiero volver al tema de agua porque hay un punto clave que es el de los pozos de agua. Hemos visto cómo han implementado varios municipios su utilización. ¿Es una solución a largo plazo realmente los pozos de agua? Bueno, por ejemplo, para la ciudad de Caracas la verdad es que no lo es. Quizás en una comunidad rural donde haya muy pocos habitantes puede ser una solución importante, pero la verdad es que en una ciudad de más de 3 millones de habitantes como es el área metropolitana de Caracas, pero luego donde no tienes tantas fuentes de agua, porque la verdad es que el acueducto metropolitano se construye para traer agua de los estados Aragua y Miranda, porque dentro del área metropolitana de Caracas no hay agua suficiente para cubrir la demanda. Entonces, estos son pañitos de agua caliente, pueden ayudar a un edificio, a una comunidad muy puntual,
pero no es el problema de fondo. Es decir, nosotros necesitamos poder restablecer el servicio a 19.000 o 20.000 litros por segundo que entren al área metropolitana de Caracas para que podamos resolver este problema, porque esto de los pozos, muy chévere, es quizás algo bueno que se está haciendo desde algunos gobiernos municipales para resolver problemas muy puntuales, pero no es una solución que vaya a llegar a todos por igual en Caracas. ¿Cómo han percibido ustedes, ya pasando del tema de servicios públicos, todo el proceso de el revocatorio que ha sido activado por el Consejo Nacional Electoral, 5 días para la fecha de la recolección de las firmas, 12 horas para las manifestaciones de voluntades, para recopilar las manifestaciones de voluntades? ¿Cómo lo perciben desde Monitor Ciudad? Bueno, la verdad es que nosotros en Monitor Ciudad no tenemos una opinión política con respecto a estas cosas porque somos una ONG, pero te puedo hablar como militante de Primera Justicia. Y como militante de Primera Justicia, claramente nos parece que esto es una violación al derecho a elegir. ¿Por qué? Porque la verdad es que nosotros, para poder expresarnos en el referéndum revocatorio, necesitaríamos mucho más tiempo porque bajo las condiciones que están dadas hoy es matemáticamente imposible que se puedan recoger las firmas necesarias para activar este proceso. Entonces, la verdad, la actuación del CNE ha sido más que reprochable, ha sido una actuación indigna y que se burla de los ciudadanos. Nos queda cuestión de un minuto. ¿Hacia dónde debe encaminarse la organización en la oposición durante este año 2022? Mira, yo creo que nosotros tenemos que sacar a posibles candidatos presidenciales a recorrer el país. Todo aquel que quiera participar en una primaria, pues que salga a organizar, a construir, a conectarse con la gente, a llegar un mensaje, a construir un programa de gobierno para que luego o a finales de este año o a principios del año que viene, en el primer trimestre, podamos tener una primaria presidencial que nos permita elegir quién va a ser el candidato que va a luchar por la democratización de Venezuela en 2024. Gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Estuvo con nosotros Jesús Armas, director de la organización no gubernamental Monitor Ciudad, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos, que tengan una excelente jornada, sigan con más de nuestra programación informativa. Ya viene la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina